¿Cómo haz referencia a eso que historias más de montaña y de playa? Bueno, a mí me parece que, refiriéndonos al cine o a las series, cuando cuentan historias, como he dicho antes, una historia captada por decirlo de modo simpático, una buena historia captada por una persona con muy poca formación, pues funciona regular, pero la misma historia, si la recepciona una persona muy inteligente y muy sensible, pues puede ser una historia pues enormemente valiosa desde el punto de vista subjetivo de la persona que la recibe, ¿no? Entonces, en esa línea, pues a mí lo que me gusta estudiar eh, son historias, digamos, esenciales, menos accidentales. Historias que lo que buscan es la esencia de las personas, de las cosas, y buscar esa esencia es más fácil que quedarse en lo accidental, ¿no? Claro. Claro, y también como es una muy buena referencia que eso es como la realidad, yo estudio psicología y lo vemos siempre, no es la historia, sino de qué punto la miren, sino Mm, que no es la realidad la que hay, mm, sino de qué punto la mires, puede ser que te pueda cambiar la vida una historia, una buena historia, mm. o puede ser una historia como cualquier otra, ¿no? Sí, hombre, a mi modo de ver, el fondo de la cuestión siempre es importante, por mucho que le des forma a un- una historia inicial que tenga muy poco interés, pues hombre, el tratamiento formal tampoco te va a salvar, ¿no? Es decir, evidentemente tiene que haber materia prima, ¿no? Y bueno, en lo que dices estoy de acuerdo. La mirada sobre esa materia prima, la mirada es muy interesante. Y, y bueno, después hablaremos de eso. Me parece que una de las cuestiones que puede ayudar eh, a personas que quieren dedicarse a estas cuestiones relacionadas con la escritura, con, con contar historias en formato audiovisual, es tener mirada justamente, porque si no se tiene mirada es difícil profundizar y si no se profundiza lo que se cuenta es Algo banal, ligero, ¿no? Hmm. anodino y puede ser algo muy estiloso pero que tenga poca sustancia, ¿no? Claro, sí, sí, muy buena referencia. Y sí que es verdad que a nosotros siempre nos gusta ahondar y tener esa profundidad que usted menciona y me gusta siempre indagar en el por qué. Entonces, ¿por qué o cuál fue el momento o la inspiración la cual te hizo dedicarte a este maravilloso mundo de la narrativa audiovisual, del lenguaje? Bueno, el momento exacto no tampoco lo recuerdo como Hmm. un único momento. Eh, yo he llegado al lenguaje cinematográfico desde el punto de vista profesional a través de la literatura. Y antes de dedicarme al lenguaje cinematográfico, a la crítica de cine de modo profesional, yo había sido crítico literario y ya tenía, digamos, experiencia en el mundo de la literatura, ¿no? Que algún momento que pueda recordar que me ayudó y que de algún modo despertó esta vocación por pensar el cine como una de las bellas artes, pues bueno, podría ser el momento en el que vi eh, Ladrón de bicicletas, que Mm. fue una película de Vittorio De Sica que viéndola muy joven, yo debía tener 12, 13 años, me ayudó mucho a interesarme por el cine como lenguaje. Y qué fue eso específicamente que te hizo despertar? ¿Por qué esa película? Bueno, Ladrón de bicicletas es una película sobre infancias robadas y cuando uno es precoz y normalmente los que se dedican a tareas creativas suelen ser precoces, pues eh, te despierta pues asomado, digamos, al vacío y pensando en la capacidad que tiene el arte para contar historias de modo muy profundo, ¿no? Wow. Y esa película, desde luego, pues tiene esas características. La capacidad de usar el arte para contar historias. Qué buena frase. Y también se puede asimilar a un concepto que veremos después, que es el concepto del storytelling, que sí que es verdad que actualmente pues, es una de las estrategias pues, que se usa en todo el mundo para el beneficio de la sociedad. Pero, ¿cómo harías tú para coger
esta habilidad de ser capaz de contar historias con el arte y aplicarla a la vida banal? ¿Por qué crees que es tan importante que los jóvenes consigan esta habilidad de aplicar esta habilidad de contar historias mediante el arte? ¿Y por qué es tan esencial para su vida? Bueno, las historias son muy, muy importantes para el ser humano porque de alguna manera el sistema de pensamiento que tenemos los seres humanos se basa en la capacidad de generar historias y de interactuar con esas historias, ¿no? El diálogo, digamos, racional, intelectual, se apoya en las historias, ¿no? Bueno, a mí me parece que para construir historias, para contarlas, para escucharlas e interactuar con ellas, hay algo muy importante que es aprender a mirar, aprender a escuchar. Y me parece que es bueno recordarlo porque estamos en un mundo que va muy deprisa y hay como una oferta amplísima a todos los niveles y hay una cantidad de información enorme, pero me parece que lo que falta muchas veces es la capacidad de recibir eso y filtrarlo con espíritu crítico, positivo, y para eso yo creo que es muy importante la cultura. Estamos hablando de cine, estamos hablando de personas jóvenes. No sé, en mi experiencia de todos estos años de trabajo, pues yo creo que la cultura es muy importante. Creo que no se puede partir de la nada, de la tabla rasa. Me parece que normalmente nos apoyamos siempre sobre los hombros de gigantes, de personas que han venido antes, y por eso considero que es muy importante en lo que se refiere al mundo del cine y del audiovisual tener lo que se llama canon. Es decir, haber visto muy buen cine, conocer bastante bien a grandes directores. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que en el arte lo que no es imitación es copia. Y por lo tanto todos imitamos consciente o inconscientemente lo que nos ha gustado. Y por lo tanto en el mundo del cine pues no conocer, pues no sé, a Billy Wilder, a Mankiewicz, a John Ford, a Rossellini, a Truffaut, pues no hacerlo pues es legítimo, pero es muy arriesgado, ¿no? Muy, muy arriesgado. Y por lo que dice, que la verdad es que todo lo que dice es muy interesante, ¿piensa que esa habilidad crítica de poder admirar y comprender bien el arte, en este caso audiovisual, es genético o se puede ir aprendiendo poco a poco? Nada relacionado con el conocimiento es genético, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, la genética, digamos, el contenedor previo está ahí y por supuesto es genético, pero todo se construye a base de esfuerzo, que me parece que es un mensaje interesante en una generación en la que quizá está demasiado presente el valor que se concede a la intuición. Yo creo que la intuición es necesaria, pero lo que hoy considero que es imprescindible en cualquier lenguaje artístico es la formación, no la intuición, sino la formación. Hay que estudiar y estudiar los lenguajes que han configurado los grandes maestros, en este caso los grandes maestros de los relatos audiovisuales, ¿no? Cuando uno ve La diligencia de John Ford, uno observa una manera de contar una historia que se ha contado muchas veces de otras maneras y en ese modo que tiene John Ford de contar la historia de Estados Unidos, que eso es un western, pues hay un relato canónico y uno puede detectar asuntos y decir, esto me va a ser muy útil, ya después yo tendré mi discurso, ¿no? Claro.
Muy interesante lo que dice. Metiéndonos en el mundo del lenguaje audiovisual y más, hemos hablado más de lo macro, de la inspiración, de todos los conocimientos, de habilidades, y ahora vamos a lo micro, a lo que es el cine, a lo que es una obra de arte. Porque claro, hay diferentes obras de arte, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser este podcast, que esto es una obra de arte con usted aquí. ¿Y cómo pueden impactar tanto las imágenes y los vídeos, el verlo, el palparlo con los ojos, que no solo que sea con leerlo y sentirlo, sino que también sea palparlo? ¿De qué manera pueden impactar las imágenes y los sonidos en una historia narrativa? Bueno, a mí me parece que los relatos tengan el formato que tengan, en este caso estamos hablando de un relato audiovisual y por ser más específicos, pues un relato audiovisual de ficción, aunque evidentemente también el género documental es muy válido, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la ficción. En todo relato de ficción, también en el audiovisual, hay lo que se podría decir un cristal y un espejo, ¿no? Un cristal para mirar la realidad y un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. En cualquier película el director se está haciendo preguntas sobre el mundo y sobre sí mismo y sobre la relación que él tiene con el mundo mirándolo y por lo tanto hay un cristal por donde se mira el mundo y hay un espejo donde tanto el director como los espectadores se ven reflejados. ¿Por qué hay películas que nos emocionan? Bueno, pues porque más allá de la empatía entramos en comunión con esas historias porque decimos, de algún modo, esto que se está contando me ha ocurrido a mí y está muy bien contado porque yo lo he experimentado, yo lo he sentido, yo lo he vivido. Y de algún modo el cine rescata ecos de nuestra propia vida.